Hola a todos, vamos a ver el último tema, el tema 4, que se llama tratamiento fotoquímico de residuos. Este es el guión que vamos a seguir. Vamos a ver una breve introducción del tema, después vamos a ver cómo se distribuye el agua en la hidrosfera y cuáles son los componentes principales del agua. Y finalmente vamos a ver cómo podemos tratar el agua contaminada mediante reacciones de oxidación que van a estar iniciadas por radiación. En este tema lo he resumido mucho, solamente vamos a ver dos o tres conceptos principales. Para aquellos que estéis interesados, os recomiendo que sigáis este libro que se llama Photochemical Purification of Water and Air, y este libro lo podéis encontrar en la biblioteca de la UAM. Bien, vamos a empezar entonces con una breve introducción. En este tema vamos a ver cómo la radiación ultravioleta visible se puede utilizar para destruir agentes químicos o microorganismos no deseados que vamos a encontrar en el agua o en el aire. Estos agentes no deseados normalmente vamos a destruirlos mediante procesos de oxidación. Para que estos procesos de oxidación tengan lugar, además de tener la radiación ultravioleta visible, otro ingrediente que nos hace falta es lo que se llama un oxidante auxiliar o un fotocatalizador, que va a ser el compuesto que al interaccionar con la radiación inicie el proceso de degradación de los contaminantes que se encuentran en nuestras aguas. Este tipo de procesos, este tipo de oxidación fotoinducida, normalmente se utiliza en el tratamiento de aguas y de aire que están contaminados habitualmente por la acción del ser humano. En este tema, para abreviar, vamos a centrarnos simplemente en el tratamiento de aguas de forma muy superficial, y lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener nuestra agua que va a estar contaminada. Vamos a añadirle un oxidante auxiliar y posteriormente vamos a irradiar el sistema con radiación y se va a iniciar una reacción oxidativa que va a hacer que el agua se purifique. Bien, antes de ver qué tipo de reacciones intervienen en este tipo de tratamiento fotoquímico, vamos a ver dónde se distribuye principalmente el agua en la hidrosfera y qué parte de esa agua está accesible al ser humano. Bien, ya sabéis que el agua es la sustancia química probablemente más importante para todas las formas de vida que conocemos en el planeta, pero debido a la alta densidad de población y al creciente nivel de industrialización de nuestro planeta, pues desgraciadamente hemos aumentado los niveles de contaminación demasiado, de forma que, aparte de contaminar la atmósfera, también estamos contaminando las aguas de la hidrosfera. Si nos fijamos en qué regiones podemos encontrar agua en la hidrosfera, tenemos la siguiente clasificación. El 97% de las aguas de la hidrosfera se encuentran en los océanos, es agua salada, y solamente el 3% es agua dulce. De este 3%, el 79% se encuentra congelada en los glaciares, el 20% se encuentra en aguas subterráneas que no están en la superficie, y solamente el 1% es agua superficial, y este es el agua que habitualmente consumimos los seres humanos. Este 1% se encuentra distribuido de la siguiente forma: 52% se encuentra en lagos, 28% forma parte de la humedad del suelo, 8% se encuentra en la atmósfera como vapor de agua y el 2% se reparte entre ríos y la biomasa. Entonces, fijaros que solamente el 1% del 3% es agua superficial que se encuentra accesible al ser humano. Es decir, en otras palabras, solamente el 0,03% del agua total de la hidrosfera es superficial y podemos acceder a ella. Bien, vamos a analizar cuáles son los componentes principales de este agua superficial a la que tenemos acceso y a la que, por otro lado, podemos contaminar, ¿no?, con nuestras acciones industriales. Esto es necesario, queremos ver cuáles son los componentes del agua para así establecer unos criterios de calidad del agua.
Bien, existen muchas clasificaciones. Yo aquí puse, digamos, una que es muy general, pero existen, como os digo, muchas clasificaciones, aunque todas ellas tienen cierto grado de arbitrariedad. Bien, yo he clasificado los componentes del agua como materia insoluble y materia soluble. Dentro de los componentes insolubles tenemos componentes precipitables, como son los residuos del suelo, los desechos de comida, excrementos, etc. También tenemos componentes flotantes, como residuos vegetales, grasas, espumas. Estos componentes no se van no se van al fondo marino o al fondo de las aguas, como pueden ocurrir con los componentes precipitables, sino que van a flotar y van a ser transportados con la corriente del agua. También tenemos sólidos suspendidos, que normalmente están formados por minerales arcillosos, podríamos decir de manera informal que es como polvo suspendido en el agua. Y finalmente también tenemos microorganismos. Vamos a tener bacterias, parásitos, protozoos, algas, etcétera, que también forman parte de nuestras aguas. Bien, a pesar de que mucho de las materias insolubles son contaminantes, en este tema no vamos a centrarnos en el material insoluble, sino que vamos a centrarnos en el material soluble, que generalmente se clasifica como sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas. Ya sabéis que las sustancias orgánicas son aquellas que tienen como base el carbono, y las sustancias inorgánicas pues normalmente no tienen carbono y habitualmente tienen metales en su composición. Estas sustancias, tanto las orgánicas como las inorgánicas, pueden ser biodegradables o no, y nosotros estamos interesados en las que no son biodegradables porque van a ser las que contaminan más. Y además, estas sustancias, tanto las orgánicas como las inorgánicas, pueden encontrarse en los tres estados de agregación de la materia, es decir, pueden ser disoluciones de líquidos, de sólidos o de gases que se van a encontrar dentro de nuestras aguas. Vamos a centrarnos en las sustancias orgánicas en este tema, porque estas sustancias orgánicas son las que van a poder ser tratadas mediante procesos fotoquímicos para así ser descompuestas y degradadas. Bien, la contaminación de las aguas subterráneas con estos compuestos orgánicos en los que nos vamos a centrar es un problema muy importante para la producción de agua potable, para la producción del agua que bebemos. Las principales fuentes de contaminación de estos compuestos orgánicos son los vertederos municipales y las aguas residuales industriales que arrojan ciertas industrias a nuestros ríos y a nuestros mares también. En 2001 se produjo una conferencia en Estocolmo en donde varios países firmaron un tratado para regular ciertos contaminantes orgánicos que fueron llamados contaminantes orgánicos persistentes o Persistent Organic Pollutants en inglés, POPs. Y este tratado se firmó para regular la producción y el comercio de estos compuestos que son muy contaminantes porque no son biodegradables y pueden permanecer en las aguas durante muchos años. Inicialmente esta lista contaba con 12 compuestos que se le llamó The Dirty Dozen, pero hoy en día es mucho más larga. Estos son los 12 compuestos que se incluyeron inicialmente. Como podéis ver, son todos compuestos halogenados, en particular tienen todos átomos de cloro, que como muchos sabréis son muy contaminantes. Y la idea de este tema es estudiar cómo estos compuestos orgánicos, en este caso estos compuestos orgánicos halogenados, pueden degradarse después de irradiarlos con radiación ultravioleta visible. Por cierto, estos compuestos, la mayoría de ellos forman parte de insecticidas y de pesticidas, y algunos de ellos también intervienen en algunos procesos industriales. Bien, pues vamos a ver de forma muy general los procesos de oxidación inducida por radiación que tienen lugar en
en este tipo de compuestos orgánicos. Bien, el objetivo de tratar las aguas fotoquímicamente es que el contaminante orgánico se degrade mediante un proceso de fotooxidación que vamos a ver a continuación para formar moléculas de CO2 u otras especies carbonatadas que no son contaminantes, agua y ácidos inorgánicos que tampoco son contaminantes. Si os acordáis de la transparencia anterior, todos los compuestos que hemos visto, todos estos compuestos orgánicos halogenados, que son contaminantes, tienen esta fórmula general, están formados por átomos de carbono, átomos de hidrógeno y un compuesto y un átomo halógeno, que aquí hemos llamado X, pero puede ser, por ejemplo, flúor o cloro. Pues este compuesto vamos a tratarlo con radiación, a veces con oxígeno, pero puede ser con otro compuesto oxidante. Para dar lugar a estos productos vamos a formar CO2, aunque no siempre se forma CO2, puede ser otro compuesto carbonatado, como vamos a ver a continuación. Se va a formar también agua y el ácido inorgánico que contiene el halógeno X. Si esta reacción se produce con éxito, estamos formando tres compuestos que no son contaminantes, por tanto estamos purificando nuestras aguas fotoquímicamente. Este es un ejemplo de fotooxidación. Este compuesto, el 2,4-diclorofenol, que se utiliza en la preparación de herbicidas, sufre el siguiente proceso de descomposición cuando se trata con oxígeno y radiación ultravioleta. Fijaos que se forman protones, el anión bicarbonato y los aniones cloro que van a estar disueltos en el agua. Por tanto, este compuesto que inicialmente es muy contaminante se descompone en sustancias que no son nocivas ni para el medio ambiente ni para el ser humano. Normalmente las reacciones de fotooxidación tienen dos pasos. En el primer paso tenemos que nuestro oxidante auxiliar reacciona con la radiación ultravioleta visible. Este oxidante auxiliar va a poder ser agua, oxígeno, como en la reacción anterior, puede ser también agua oxigenada, pero también pueden ser compuestos más complejos, como son los complejos metálicos, pero este año, como he acortado el tema, no vamos a ver ningún ejemplo. Simplemente nos tenemos que quedar con el concepto que aquí vamos a tener un compuesto que va a ser un compuesto oxidante, va a interaccionar con la radiación ultravioleta visible para formar lo que se llaman especies de oxígeno reactivas, en inglés Reactive Oxygen Species, normalmente se representa por estas letras, ROS. Y estas especies pues, son, por ejemplo, radicales hidroxilo, radicales H2O, puede ser oxígeno en un estado electrónico excitado, es decir, el oxígeno cuando está en el estado fundamental va a absorber la radiación ultravioleta y como vimos en el tema anterior, se va a ir a un estado electrónico excitado, o puede ser otros compuestos que no he puesto aquí, pero simplemente quedados con el concepto de que son compuestos que contienen átomos de oxígeno y que son muy reactivos. Fijaos que aquí tenemos dos radicales que, como ya os podéis imaginar, son muy reactivos, y también tenemos una especie en estado electrónico excitado que también va a ser muy reactiva. Bien, pues en este primer paso formamos una especie de oxígeno reactiva cuyas características son compuestos muy oxidantes, son altamente reactivos y lo más importante es que son no selectivos, es decir, van a reaccionar prácticamente con cualquier cosa. Estos compuestos van a ser capaces de oxidar prácticamente a cualquier contaminante que tengamos en el agua y además esta reacción de oxidación va a ser muy rápida. La cinética de estas reacciones en donde intervienen estos compuestos ROS es muy rápida habitualmente. Bien, una vez que se forman los ROS, estos compuestos van a reaccionar con nuestro contaminante. ¿Vale? Este es un ejemplo que vimos anteriormente. Este es el compuesto que forma parte de los herbicidas y esta reacción va a dar lugar a compuestos que son no contaminantes mediante una reacción de oxidación. Aquí os lo he puesto así de forma muy general.
porque normalmente estas reacciones son muy complejas y tienen varias etapas. A modo de ejemplo, aquí tenéis la descomposición del tetracloretileno por radicales OH, que no tenéis que saber, simplemente es un ejemplo para que veáis que estas reacciones de oxidación son muy complejas. Veis que aquí el primer paso es el ataque de los radicales hidroxilo a este doble enlace del compuesto. Después de un montón de etapas que, repito, no tenéis que saber, se forman radicales cloro y estos radicales atacan al compuesto original, aquí lo tenéis, y después de varias etapas que aquí tampoco están especificadas, se forma el ácido tricloreacético, que es un ácido no contaminante, que, bueno, que una vez que se forma y está en el agua, pues es mucho menos contaminante que el compuesto original, que es un compuesto orgánico halogenado. Bien, hasta aquí el tema. Como os he dicho antes, lo he resumido mucho, simplemente debéis saber los 2 o 3 conceptos generales que hemos repasado, y si alguien está interesado en profundizar un poco más en qué tipo de reacciones intervienen en el tratamiento fotoquímico de aguas, pues podéis consultar el libro que os he puesto al principio.